Doctor Vázquez, puede comenzar. Bienvenido y bienvenidos a todos los participantes. Gracias, Isa, y gracias a IRESA y a la UCC por tenerme aquí. Para mí es un privilegio poder hablar con ustedes sobre este tema que me apasiona y al cual le he dedicado mi carrera. Y pues la presentación, como dijeron, se llama La Comunidad Latina LGBT+, las consecuencias de la interseccionalidad y el uso del modelo afirmativo en el trabajo con poblaciones Latinx. En primer lugar, pues tenemos que reconocer que las presentaciones de IRESA y en mi carácter personal hablamos con un lenguaje de respeto, inclusivo y centrado en las personas. Y pues esta presentación ha sido subvencionada por SAMHSA. En cuanto a conflictos de intereses, no existe ninguno para yo presentar este tema. Así que vamos a empezar con los objetivos. Los objetivos, el primero es definir los conceptos básicos de la comunidad LGBT+. Quien me conoce y quien ha venido a otros webinars o talleres míos, yo siempre empiezo por el principio, que para mí son los conceptos básicos de la comunidad. Siempre para mí es importante reconocer de quiénes estamos hablando y luego comenzar a profundizar en el tema. El segundo objetivo es describir el modelo de estrés minoritario y contextualizar las experiencias de la vida de la comunidad LGBT+, Latinx. El modelo de estrés minoritario es un modelo importantísimo para poder entender las disparidades de salud, para poder conocer las dinámicas de opresión que ha sentido y ha vivido la comunidad LGBT+, sobre todo cuando se mezcla con la interseccionalidad latina. El objetivo 3 es identificar los valores culturales Latinx y señalar su impacto en la comunidad LGBT+. Los valores de la comunidad van a ser bien importantes cuando vamos a trabajar con la comunidad, valga la redundancia, porque hay que tomarlos en consideración cuando vamos a diseñar las intervenciones que vamos a hacer. Y el objetivo 4 y último es atemperar el modelo afirmativo LGBT+ a la cultura latina. Es importante saber que no podemos separar una cosa de la otra y que para ser más sensibles y ser más efectivos debemos considerar lo que los estudios en la cultura latina nos han dado. Así que en primer lugar vamos a entrar con los conceptos básicos. Y antes de comenzar en cuanto a lo que son los conceptos básicos de la comunidad, el acrónimo más bien, debemos empezar con lo que son los tres conceptos principales, que son el sexo, el género y la orientación sexual. Cuando vemos estas imágenes, pues hablamos sobre esos tres conceptos principales. Cuando hablamos de sexo, hablamos de la imagen, la del fondo, la de abajo, y hablamos sobre órganos sexuales. O sea, el sexo es un sexo biológico y vamos a definirlo en tres conceptos principales. Los órganos sexuales, tanto externos como internos. Vamos a hablar sobre los cromosomas y vamos a hablar también sobre las hormonas sexuales. Esos tres subcategorías van a definir esa categoría mayor del sexo. El sexo se asigna al nacer y eso es bien importante reconocerlo. Lo vamos a ver desde antes, desde el sonograma, pero es al nacer que realmente se asigna por el doctor que está asistiendo el parto. Y ahí van a determinar, dependiendo de los órganos externos, cuál va a ser su sexo al nacer. Pero, como hablamos anteriormente, esto va a producir mucho error debido a que pues, solamente estamos utilizando una subcategoría para definir la categoría en general. Así que eso es el sexo es biológico. Entonces, cuando subimos a la parte superior derecha, vamos a ver lo que es el género. Esa es una imagen que realmente define lo que es el género tradicional. Pero el género entonces es un asunto cultural y social. Nosotros como sociedad lo construimos. Y vamos a ver que tiene relación al sexo, pero no es lo mismo. Yo siempre digo que el sexo está primero y nosotros tenemos una capa que le ponemos por encima, que es el género. Esa capa definitivamente va a hacer alusión a lo que es el sexo asignado al nacer y se va a esperar que si el sexo al nacer es hombre, se va a esperar que sea masculino. Si el sexo al nacer es mujer, se va a esperar que sea femenino. Sin embargo, hay muchas otras categorías del género. El género es mucho más amplio que eso y cada vez va cambiando por ser una construcción social. El género tiene que ver con conducta, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con roles, tiene que ver con muchas cosas a nivel de performatividad, disculpen. Así que vamos a ver lo que es el género expresado y lo que es el género identificado.
El género expresado, la expresión de género, tiene que ver con cómo nosotros nos vemos ante el mundo, cómo nosotros nos presentamos al mundo. Y el género identificado es cómo nosotros nos concebimos aquí arriba, ¿verdad? Cómo nosotros nos identificamos en cuanto a género. Eso puede o no puede concordar. En ocasiones van a haber personas que se sienten de una manera, pero no se expresan de esa manera. Y muchas veces eso va a tener que ver con la opresión social en el que sienten o las expectativas de discrimen que se van a encontrar en el camino. Esos sexos, esos géneros, entonces vamos a ver la tercera imagen, que es orientación sexual. La orientación sexual es básicamente una flecha que sale de nosotros hacia otras personas, y dependiendo de quiénes son esas otras personas, como nosotros vamos a definir la orientación sexual. Esa flecha es la flecha del deseo y la atracción. Nosotros vamos a ver que eso va a definir cómo nosotros nos atraemos, nos enamoramos de alguien. Eso puede ser de manera física, eso puede ser de manera sexual, de manera emocional, romántica, intelectual, social, erótica, de todas las maneras que nosotros nos podemos atraer a otras personas. Así que es importante reconocer que estos tres conceptos tienen relación, pero en realidad no son iguales. Y es importante reconocer que todo el acrónimo de la comunidad básicamente refleja la diversidad en estos tres conceptos principales. Cuando nosotros queremos realmente conocer la comunidad, no necesariamente es conocer todo el acrónimo, sino más bien es conocer estos tres conceptos y la diversidad en estos tres conceptos. Vamos a ver también que el acrónimo se ha convertido en algo un tanto problemático. De hecho, yo recibo muchas consultas de personas que van a trabajar con la comunidad o que van a hacer una presentación o lo que fuera y quieren saber cuál es el acrónimo más aceptado. Aquí les doy mi consejo, ¿verdad? Mi recomendación. Pero la realidad, lo problemático ha sido porque queremos enseñar y queremos visibilizar toda la diversidad que existe en nuestra comunidad. Sin embargo, eso es bien difícil. Como les dije anteriormente, el género es una construcción, por tanto, van a seguir habiendo definiciones diferentes del género. Y entonces, pues vamos a seguir añadiendo letras, porque no queremos dejar a nadie atrás. Pero para el público, para las personas que se están adentrando en lo que es la comunidad LGBT y quieren conocerla, quieren servirle, pues se vuelve un tanto problemático. Así que el seguir añadiendo letras, pues realmente nunca va a parar. Una de las sugerencias, de las mejores sugerencias que he encontrado y que yo recomiendo es utilizar el LGBT+, o utilizar la comunidad diversa en sexo, género y orientación sexual. Aquí vemos los conceptos ilustrados y esta es una imagen que sale en el internet, que sale del Trans Student Educational Resources. Ha sido una imagen excelente que ayuda mucho a nivel clínico y a nivel pues cuando estamos dando presentaciones, en enseñar dónde están cada una de las áreas, ¿verdad? De manera caricaturesca. Entonces tenemos lo que es la identidad y la expresión de género, y quiero que se fijen, algo bien importante es que son un continuo, ¿verdad? Tenemos desde el 0, ¿verdad? O el circulito que representa un 0 hasta la máxima expresión de esa línea. Y vamos a ver que todo el mundo puede llenar cada una de esas líneas, ¿verdad? Hay veces que esa línea no se va a expresar en usted, pero hay veces que va a tener un poquito de mujer, un poquito de hombre, un poquito de femenino, un poquito de masculino, ¿verdad? Y eso es algo normal, ¿verdad? Porque es una construcción y porque realmente estas categorías no son estáticas, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en lo que es el acrónimo y vamos a hablar del acrónimo extendido. ¿Por qué? Pues porque aunque sea un poco problemático, en efecto hay muchas personas que se consideran y utilizan estas categorías para identificarse, y es importante conocer por lo menos las básicas, pero para mí siempre es importante preguntar qué significa eso para ti. Cuando hablamos de lesbianas, son mujeres o personas que se consideran como mujeres que se enamoran o se atraen a otras mujeres. Personas gays son hombres que se atraen a otros hombres de todas las maneras que nos podemos atraer a alguien, ¿verdad? Bisexuales son personas, independientemente de su género, que se van a atraer a personas de más de un género, ¿verdad? O sexo. Y esas son las tres categorías principales de lo que es la orientación sexual. Cuando hablamos de transgénero, vamos a entrar en el continente, ¿verdad? Yo siempre digo que son continentes aparte, continentes del género. Y vamos a ser personas, o van a ser personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer. Es decir, que nacimos de una manera con un sexo, nos asignaron otro género, ¿verdad? Porque obviamente también el género se asigna a medida que se reconoce cuál es el sexo ya,
se asigna ese género y yo no me voy a sentir cómodo con ese género que me asignaron. ¿Verdad? Dentro de la comunidad trans también existen personas que tampoco se sienten cómodas con el sexo que le asignaron al nacer tampoco. Es decir, si una persona se siente hombre, ¿verdad? Está de acuerdo y se siente cómodo con todos sus órganos masculinos y los cromosomas y las hormonas que van a secretar en la pubertad y la adolescencia, pero no se siente cómodo con ser masculino. ¿Por qué? Se siente más cómodo siendo más femenino. Pero hay personas que no se van a sentir cómodos ni siendo femenino, ni siendo masculino, perdón, ni con los genitales, ni las hormonas que secretan. Y entonces la categoría questioning es una categoría que involucra todos los tres conceptos y son personas que se cuestionan su sexo, género u orientación sexual en algún momento de su vida. Esto usualmente se reserva para los adolescentes, pero en realidad sabemos que por toda la opresión social que existe y el discrimen que existe, hay muchas personas que van a dilatar este proceso por mucho tiempo. Así que hay personas que van a hacer questioning aún en su adultez. Lo que son las personas intersex van a ser personas que son diversas en el sexo asignado al nacer. Es decir, todo el mundo asume que el sexo es binario. Hay hombres y hay mujeres. Sin embargo, hay un tercer sexo que es intersex. Las personas intersex son personas que nacen con o cromosomas atípicos o genitalia atípica o hormonas secretadas que son inesperadas a lo que íbamos a esperar según el órgano sexual. Es decir, vamos a tener ambigüedad en los genitales. ¿Verdad? Puede ser que nazca una persona que tenga labios, ¿verdad?, de una vagina y tenga testículos también. Vamos a tener personas que van a tener un micropene, pero un pene que no va a ser útil, ¿verdad?, para muchas de las funciones. Y así por el estilo en cuestión de las genitales. Y van a haber personas que van a nacer con órganos tradicionales, pero en algún momento en su vida, sobre todo en la pubertad de la adolescencia, van a secretar algún tipo de hormona que no corresponde al órgano sexual con el que nacieron. Que así esas son las personas intersex. Antiguamente se les llamaba hermafroditas, pero ese término se dejó de usar porque comenzó a ser peyorativo. Y entonces la A en el acrónimo tiene que ver con las personas asexuales. Hay personas que no sienten atracción sexual hacia las otras personas, pero eso no significa que no vayan a sentir atracción romántica, intelectual, erótica, ¿verdad?, hacia las otras personas. Así que eso es algo importante que también hay que reconocer. Y entre ellas muchas más categorías, pero que no vamos a incluir aquí porque no terminaríamos, tendríamos que tener un webinar completamente de categorías del sexo, género y la orientación sexual. ¿Por qué esto es problemático? ¿Por qué pertenecer a la comunidad LGBT es problemático? Porque vivimos en un mundo que es heterosexista y cisexista. Y esto lo que quiere decir es que priorizamos el heterosexual y asumimos la heterosexualidad en la gente. Y no tan solo eso, también pensamos que la heterosexualidad es la única manera saludable y segura de vivir. Cuando eso no es así, y la literatura nos dice una y otra vez que se puede ser gay, se puede ser lesbiana, se puede ser bisexual y ser saludable. Las personas cisexistas también, o la visión cisexista también prioriza en las personas cisexuales o cisgénero. Es decir, las personas que no son trans son las personas mayoritarias y que se privilegian. Y entonces vamos a ver cómo la mayoría de la gente asume que las otras personas son cisgénero. Eso lo que hace es devaluar también las personas y las identidades trans. Así que vamos a ver cómo eso resulta problemático. Las personas a través de la vida desarrollan lo que es la orientación sexual y la identidad de género. Hasta el sol de hoy no se sabe a ciencia cierta y concretamente qué es lo que produce una sexualidad diversa. Pero sí se sabe cómo se comienza a desarrollar esto, ¿verdad? O se reconoce dónde, se identifica dónde. Y eso es lo que les voy a hablar hoy. Han habido muchos estudios sobre genética, sobre gemelos, y sí se ha encontrado alguna predisposición genética, pero no explica todo la varianza de esta situación. Así que vemos cómo la atracción de la orientación sexual pasa secundario a la identidad de género. La identidad de género comienza a desarrollarse al año y medio, a los 3 años. Y son a los 4 años donde los cuidadores comienzan a observar las diferencias, y a los 6 años los propios niños se comienzan a dar cuenta que son diferentes en cuestión de género. Y eso entonces es importante saberlo porque usualmente el coming out o la salida del closet tiende a ser más tarde en la vida, sobre todo cuando hablamos de la identidad de género. Pero ya lleva ocurriendo ese desarrollo por tiempo.
Y entonces, cuando hablamos de reconocer las atracciones, esto puede pasar en cualquier momento, desde la niñez a la adolescencia, pero hay un promedio de 8 años en la literatura que nos dice que por ahí se comienza a desarrollar la orientación sexual. Pero no es hasta la adolescencia tardía cuando se divulga. Y esto representa un hallazgo bien importante, sobre todo para los padres, porque muchos padres tienden a pensar que el asunto comienza cuando ellos conocen sobre la situación. Pero no es así, lleva mucho tiempo pasando ya. Y la salida del closet es un evento, o una serie de eventos, debo decir, bien importante en la vida de las personas LGBT+. Es un momento bien difícil, que no es tan solo un evento, solamente se le llama salir del closet a la primera vez que salimos del closet, pero en realidad son muchos eventos corridos, ¿verdad? Que pasan en diferentes situaciones, porque imagínense que primero se lo dicen al mejor amigo, después se lo dicen a otra amiga, después a los padres, después a los vecinos, después, o sea, dependiendo de los grupos sociales es que van a haber otras salidas del closet. Y es importante reconocer que nosotros como profesionales y las personas que estamos externas a esa persona en particular que sea de la comunidad LGBT, no tenemos el derecho nunca de sacar a nadie del closet, porque eso puede ser problemático y eso puede visibilizar a la persona y exponerla a violencia. Así que las personas deben siempre escoger el cómo, dónde, cuándo y a quién le divulgan su orientación sexual o su identidad de género. Así que llegamos al modelo de estrés minoritario. Y quiero que me digan estas imágenes porque aunque no tienen, parecen no tener nada que ver, sí tienen mucho que ver. Imagínense la diferencia entre un elefante y eso es una, no sé cómo se llama, como una ratita o un rajiero, vamos a ponerlo así. Entonces, vemos lo que es la diferencia en tamaño, en fuerza, en presencia. Y pensemos en eso cuando hablemos del modelo de estrés minoritario. Usualmente yo lo comparo al dicho popular que dice una cucaracha en baile de gallina. Lo que pasa es que la cucaracha tiene tantos estereotipos y tanto estigma que comparar a gente con una cucaracha no es mejor un rajiero, ¿verdad? Aunque también tiene un poquito de estigma. Pero imagínense esa cucaracha en el baile de gallina, sentirse que no pertenece, sentirse que no manda, no dirige, no decide, y en cualquier momento puede ser pisoteada. Así que eso es lo que es el modelo de estrés minoritario. Ese estrés social son condiciones del entorno social que no solo los eventos personales son fuentes de estrés que pueden conducir a efectos negativos mentales y físicos. Es decir, cuando dicen no solo eventos personales, no lo provoca la persona, sino son las circunstancias sociales en las que está la persona que le crea ese estrés. Y esto ocurre muchas veces con minorías sexuales. No somos exclusivos, ¿verdad?, de minorías sexuales, este modelo de estrés minoritario, pero sí es una de las personas, de los grupos que más siente este estrés minoritario. Y son aquellas personas que la identidad de género o su orientación sexual no es heterosexual y no es cisgénero. Y eso es lo que estamos hablando de esta diversidad, ¿verdad? Así que el modelo de estrés minoritario nos dice que cuando pertenecemos a categorías que son minoritarias, vamos a ver mayor exposición a discrimen, a violencia, a prejuicio, a estereotipos y por tanto más estrés. Y ese estrés va a provocar posiblemente la aparición o el desarrollo de síntomas psicológicos, ¿okay? Como depresión, ansiedad, conducta suicida, uso de alcohol y drogas, entre otras cosas. ¿Okay? Así que veamos este mapa conceptual y veamos cómo las categorías grises en Puerto Rico, que es donde yo estoy, son categorías mayoritarias, pero las categorías de colores serían categorías minoritarias. Y si se fijan, no puse solamente categorías de las que estamos hablando hoy, de sexo, género y orientación sexual, sino que también puse otras categorías importantes reconocer, ¿verdad? Y entonces, hablemos de la interseccionalidad. Cuando nosotros somos solamente gay y el resto es mayoritario, por decir, soy gay, pero soy blanco, soy puertorriqueño, soy acomodado a nivel socioeconómico, soy adulto, entre otras, soy católico, pues eso me expone a mayor privilegio social. Unas categorías que me van a permitir accesar muchas cosas. Sin embargo, cuando soy gay, soy negro, soy dominicano en Puerto Rico, soy ateo, entre otras categorías minoritarias, pues eso, pensémoslo así, complica la situación de esta persona.
Esas interseccionalidades van a hacer que la persona se exponga a mayor discrimen, opresión y violencia porque tiene diferentes frentes a los cuales ser blanco de ataque. Esa interseccionalidad va a ser importante sobre todo porque en Estados Unidos vamos a ver una predominancia de personas latinas o latinex en las comunidades LGBT. Y eso va a ser importante porque entonces las personas latinex van a tener sus particularidades y van a tener sus diferentes experiencias. Ya no es bueno mirar, digo, nunca lo fue, ¿verdad? Pero cada vez más estamos mirando a las diferencias particulares de las personas y sus experiencias particulares. No generalizar hacia los LGBT, sino ver dentro de los LGBT quiénes son las personas que más sufren, quiénes son las personas que más se exponen a esa violencia. Y vamos a ver muchos estudios que nos dicen y nos validan que ver la interseccionalidad va a ser importante. Porque, por ejemplo, vemos minorías sexuales latinex, que el 25% tiene diagnóstico de depresión mayor y 37% un diagnóstico de uso de alcohol, por ejemplo, en este estudio. Y las personas heterosexuales latinex, 11% de diagnóstico de depresión mayor y 13% un diagnóstico de uso de alcohol. Que eso igual es mayor que personas que no son latinex y son heterosexuales. Pero entonces vemos que a medida que vamos añadiendo las interseccionalidades, vamos aumentando esa posibilidad y esa potencialidad de tener un diagnóstico clínico. Así que eso comienza a validar lo que es el estudio del estrés minoritario y también de las interseccionalidades. Dice aquí que puede provocar respuestas psicológicas adversas como hipervigilancia, ocultamiento de la identidad y la internalización de la homofobia, que a su vez aumenta el riesgo de trastornos mentales. O sea, pertenecer a varios grupos minoritarios pues va a incrementar este asunto de sentirse como cucaracha en baile de gallina, hipervigilante, mirando que no me pisoteen, que no me insulten, que no me agredan, ¿verdad? Siempre velando en donde estoy para ver si es un sitio seguro. Esas experiencias van a llevar a las personas a tener un mayor estrés y por tanto pues síntomas psicológicos. En cuanto a la depresión y el suicidio, LGBT plus Latinx tienen más depresión e ideación suicida, perdón, y niveles más bajos de autoestima y como resultado el rechazo de los padres. En cuanto a la crianza, vemos que Díaz y colegas encontraron que en hombres latinos gays y bisexuales tienen niveles más altos de homofobia infantil y 91% indicaron escuchar que los gays no son normales, 70% creen que avergonzaron a sus familias y 64% indicaron que tenían que fingir ser heterosexuales. En cuanto a la comunidad trans, según la encuesta nacional sobre discriminación transgénero, 47% de Latinx trans y no conformes con el género son aceptadas por sus familias. O sea que vamos a ver que un gran por ciento de estos jóvenes trans Latinx o personas trans Latinx, debo decir, no son aceptadas por su familia. Y hay eventos históricos que abonan a esto. Por ejemplo, cuando vemos Stonewall fue una de la revuelta más importante en cuanto a la liberación LGBT y el movimiento por la liberación LGBT, y fue liderada por personas de experiencia trans. Ahí está Marsha P. Johnson y Silvia Rivera habiendo sido una mujer de experiencia trans que era de descendencia puertorriqueña, fueron las que lideraron este esfuerzo y comenzaron con el movimiento gay. Sin embargo, siendo mujeres de experiencia trans, no se les reconoció como tal y no se incluyó en el movimiento y simplemente y comenzó a ser un movimiento simplemente gay. Eso lo vemos a través de la historia como erradicamos de la historia a las personas de experiencia trans, siendo una de las minorías que más recibe discrimen y prejuicio, aún dentro de la misma comunidad LGBT. Y entonces tenemos el evento de Pulse que pasó en el 2016 en junio, donde 49 personas murieron y 57 fueron heridas en un tiroteo hecho por una persona que entró a la discoteca. Y lo más significativo de esto es que el target fueron personas gay o personas LGBT que fueran latinas, porque esa noche era la noche latina de esa discoteca. Fue un evento que conmocionó el mundo, fue un evento que pasa durante
en la época del mes de orgullo, así que definitivamente resultó en unas heridas bien fuertes que todavía la comunidad en Orlando y en el mundo está sanando. Así que vamos a hablar y vamos a mover la conversación a los valores Latinx, debo decir, y su impacto en lo que son las experiencias de vida de las personas LGBT. Así que vamos a ver los principales valores dentro de la comunidad que han sido bien estudiados en la psicología y la sociología, que se llaman familismo, religión y espiritualidad, fatalismo, marianismo y machismo, y cómo esto impacta los mecanismos de afrontamiento ante los estresores que se puedan experimentar. El familismo es una definición, en su definición es una sensación de apego, compromiso y lealtad hacia los miembros de la familia, el cual incluye la familia extendida. Es este respeto incondicional que existe y esta lealtad ante todas las cosas para la familia. Cuando comparamos la cultura latina con otras culturas, vemos que nosotros principalmente tenemos este valor del familismo, de que la familia tiene un rol sumamente importante en nuestras vidas. En este estudio se encontró que algunos hombres universitarios, latinos y queer, ocultaban sus identidades de género a sus familias por un sentido de respeto y obligación. Los padres o madres que se sustentan por este valor ayudan con el proceso de aceptación sexual a sus hijos para mantener la unidad familiar. No obstante, las normas dentro de las familias latinex pueden promover negatividad hacia la comunidad LGBT+. Sí que es importante, y aquí hay como cierta ambivalencia, porque aunque sí, por un lado, la familia tiende a mantener a sus hijos consigo, o sea, dentro de la familia, ¿verdad? Y no los expulsan, como en otras culturas. Sin embargo, se convierte en una sensación de ser un rehén ante los intentos continuos de la familia querer cambiar a sus hijos. Obviamente no ocurre en todos los casos, pero ocurre más de la cuenta en nuestras comunidades latinex. Y también ocurre que muchos jóvenes LGBT tienden a dilatar el proceso del coming out por respeto a su familia. En cuanto a la religión y la espiritualidad, la definición es la conexión con un poder superior, espíritus santos u otros, refleja una creencia en que el futuro de una persona es predeterminado. Se ha encontrado que la religiosidad está relacionada con la homonegatividad internalizada entre los hombres latinos bisexuales. 35% de las personas latinas LGBT+ están encerrados en sus comunidades religiosas, o sea, no salen del closet porque en las comunidades religiosas no les aceptan. Y las prácticas y creencias religiosas también pueden reforzar los roles patriarcales de género y las actitudes más conservadoras hacia la sexualidad entre los latinex. Sí que es importante ver que la religión en muchos casos resulta como un factor protectivo para muchos asuntos, para los intentos suicidas, para la depresión, para muchas cosas. Pero dentro de la comunidad LGBT+ y sobre todo dentro de la comunidad LGBT+ Latinx, resulta muchas veces problemático, porque muchas religiones son rígidas y no aceptan la homosexualidad ni la transexualidad. Pero entonces lo que vamos a ver es que muchas veces mantienen la fe, mantienen participando de la iglesia, pero entonces eso dilata también el coming out. Y adicional, también pasa donde se retiran completamente de la religión y comienzan a tener crisis sobre su espiritualidad por el asunto de no ser aceptados dentro de. Porque recuerden que muchas iglesias tienen esta dicotomía de acepto a la persona, no acepto la conducta, porque la conducta es pecado, y entonces esto se vuelve problemático porque las personas no pueden, ¿verdad? Y no se sabe cómo cambiar la orientación sexual y la identidad de género. Eso es algo que la literatura no reconoce y no sabe cómo hacer, y todos los intentos que se han hecho han sido intentos fallidos que han provocado más daño que bien. En cuanto al fatalismo, es un factor de riesgo para algunos comportamientos por parte de Latinx por la creencia de que una condición particular es inevitable e inalterable si representa la voluntad de Dios. En el caso de padres que tienen hijos Latinx, LGBT+, o los mismos miembros de la comunidad, podría tener un impacto positivo si un padre comprende que la orientación o identidad sexual del niño es el resultado de la voluntad de Dios. La religión y la espiritualidad pueden ambos crear conflictos potenciales entre los padres Latinx y sus hijos,
y son una fuente de apoyo mientras los padres latinos tratan de dar sentido a la identidad de minoría sexual o de género de sus hijos. Es decir, cuando se piensa que esto es un asunto que sale de la voluntad del menor, ¿verdad?, se comienza a ver de manera más positiva y por tanto hay mayor aceptación cuando esto pasa. De lo contrario, si los padres no lo ven de esta manera, pues entonces se convierte bien problemático, pues entonces se ve como una voluntad del joven. En cuanto al marianismo, en la definición es que se refiere a los roles tradicionales de género. Socialmente se espera que el género femenino se base en la crianza, cuidado y autosacrificio. El marianismo enfatiza en el respeto hacia los valores patriarcales, la crianza, la deferencia, la pasividad, el autosacrificio y la caridad hacia otras personas. Es decir, el marianismo nos da una mirada de cómo debe verse una mujer, cómo debe ser una mujer. Sin embargo, estos autores encontraron que en las latinas de minorías sexuales, el marianismo era un estresor en el proceso de salir del closet. Causaba tensión entre las expectativas de género que tenían las miembros de la familia y su identidad. Delgado Romero lo define como una expectativa de autosacrificio, maternidad y sumisión que las mujeres latinas deben de cumplir. Adames y Chávez comentan que con frecuencia estas expectativas son enseñadas a mujeres latinas como una manera de ser una buena mujer. Así que imagínense cuando uno es una mujer latina y no responde a ser bien femenina, a ser sacrificada por la familia y por los demás, a ser pasiva, a querer tener hijos, a querer casarse con un hombre, ¿verdad? Cuando no se comienza a no poder cumplir con este rol o estos roles del marianismo, pues entonces vamos a ver una dificultad aún mayor de las mujeres lesbianas o mujeres trans o hombres trans cuando se crían, ¿verdad?, como mujeres, de tener estas expectativas tan rígidas. En cuanto al machismo, el género masculino se espera que se enfatice en la protección, fuerza y responsabilidad. El machismo enfatiza la valentía, el honor, la dominancia y la inexpresión de las emociones. O sea que si marianismo hacia el género femenino, machismo hacia el género masculino. Y esto comienza a imponerse sobre los hombres a cómo comportarse. Gray y colegas encontraron que el machismo contribuye a una desconexión de emociones y sentimientos hacia la comunidad latina entre los latinos gays inmigrantes. O sea que vamos a ver cómo los hombres tienen que crear estas identidades machistas, ¿verdad? Estas formas de relacionarse desapegadas de las emociones, con dominancia, ¿verdad? Y vamos a ver que esto en las relaciones entre dos hombres va a tener consecuencias, ¿verdad? Así que estos son diferentes valores que van a tener un impacto fuerte sobre lo que son las personas LGBT+. Así que vamos a hablar un poco sobre las experiencias del ser minoritario y el afrontamiento y cómo estos valores han tenido un impacto sobre la vida de las personas y en dónde. Así que vamos a hablar un poco sobre ambivalencia familiar. En este estudio se encontró que todos los participantes reportaron haber sido rechazados por al menos un miembro de la familia, entrelazado con aceptación y reacciones positivas, causando experiencias estresantes dada la ambivalencia. O sea, unos sí y otros no. Unos a veces y otros no siempre. Una participante de la investigación reportó que aunque su madre ha estado más abierta hacia su orientación sexual bisexual, con el tiempo su mamá no ha querido hablar sobre el tema de orientación sexual debido a que al momento se encontraba con un hombre como pareja. O sea, como si esto de repente, el tener un hombre como pareja, borra por completo su identidad. Las participantes indicaron fuertes compromisos, lealtad y respeto por su familia, en lo que sugiere que el feminismo juega un papel importante en la forma en que entendieron la ambivalencia. Es decir, muchas veces, y en esta cultura, se siente que hay que aceptar esa ambivalencia porque la familia va primero que nuestras propias identidades y nuestros propios procesos y desarrollo. Las expectativas de los roles tradicionales, los participantes se expresaron sobre las expectativas sociales hacia los hombres, el cual se espera que sean dominantes y proveedores de sus familias, mientras que se espera que las mujeres cumplan con una virginidad diferente y dedicadas a la crianza de los hijos. Esto sugiere que el machismo y marianismo juegan un rol importante en formar un contexto familiar y de comunidad, el cual le ha provocado estresores a la población. Los investigadores identifican que los participantes le daban al matrimonio heterosexual con hijas
dado a las experiencias machistas y el marianismo. Reportaron experiencias donde los familiares esperaban que cumplieran con los roles de género. Así que vamos a ver cómo el marianismo y el machismo van a ser expectativas que sí van a crear un estrés en las personas de la comunidad LGBT, sobre todo las exigencias de tener hijos, de tener un matrimonio heterosexual, de todos estos hitos que en el desarrollo se espera que las personas cumplan. Y eso va a ser problemático cuando una persona, obviamente, de la comunidad LGBT. En cuanto a la marginalización, se encontró que el 33% de los participantes reportaron sentirse marginados por parte de la comunidad LGBT. Por los diferentes sistemas de privilegio y opresión, trabajan juntos para impulsar la exclusión. La experiencia de una participante latina, lesbiana, inmigrante y con 25 años, al momento de la investigación, explica que las lesbianas blancas ven a las mexicanas lesbianas como servidoras domésticas. Destaca cómo el clasismo, racismo y sexismo se cruzan para dar forma a cómo la gente piensa de las lesbianas latinas. La experiencia de inclusión social es condicionada a cómo habla inglés, destacando el capital social de la blancura en la comunidad LGBT+. La comunidad LGBT privilegia a los hombres homosexuales blancos no latinos, sugiriendo que las mujeres con diversidades raciales y étnicas y otras personas con diversidad sexual y de género están excluidos de la participación plena en la comunidad LGBT+. Gray y colegas encontraron que la discriminación racial en la comunidad LGBT+ y los roles tradicionales de la comunidad Latinx contribuyen a que los participantes sintieran una desconexión de sus comunidades. Así que es importante reconocer, ¿verdad?, que el discrimen sucede en todas las comunidades. ¿Verdad? No tan solo tenemos que pertenecer a comunidades mayoritarias, sino que también en las comunidades minoritarias vamos a ver cómo hay discriminación dentro de las comunidades. Y la comunidad LGBT no es una excepción. Y vamos a ver cómo se prioriza ciertas categorías mayoritarias dentro de la comunidad LGBT, como las personas blancas, y esto va a crear una discrepancia y un desnivel entre las personas LGBT blancas de las personas LGBT latinas. Y vamos a ver este clasismo, este racismo y este sexismo que existe cuando son mujeres, inclusive son mujeres que son mexicanas o latinas. Y entonces esto aumenta, como les había dicho anteriormente, esas experiencias de discrimen y violencia. Hasta dentro de la propia comunidad, lo cual se puede sentir que la persona no pertenece en ningún lugar. Objetivación sexual. Estos investigadores indican que la objetivación sexual se ha descrito en el contexto de las experiencias de vida de las mujeres y la socialización de género como separar partes o funciones sexuales de una persona y reducirlas a instrumentos para el uso de otros o tratar a una persona como si sus partes o funciones sexuales le representara en su totalidad. Un 28% de los participantes reportaron sentirse como objetos sexuales en la intersección de raza, género e identidad sexual. 3 fueron mujeres y reportaron sentir la mirada sexualizadora de los demás. Escuchar bromas sexuales, que los hombres les dijeran que eran demasiado bonitas para ser lesbianas y que navegaban por preguntas y comentarios inapropiados e intrusivos sobre sus intereses románticos y sexuales. Un hombre identificó que esperaron ciertas conductas de género por el machismo asumido en su cultura. O sea que del hombre gay latino se espera que sea bien macho, bien masculino, y eso es mejor visto dentro de la comunidad. Y en las mujeres, ese sentido de objetivización, ¿verdad? Reconocerlas como objetos sexuales, ¿verdad? Y esos comentarios y esas agresiones, ¿verdad? Y microagresiones de que eres demasiado bonita para ser lesbiana, ocurren más en la comunidad latina por ser, ¿verdad? Doblemente estigmatizada. La invisibilidad interseccional y representación tergiversada de los medios. Se captura la exclusión y la representación tergiversada de las minorías sexuales latinas de los medios en Estados Unidos y Latinoamérica. Un 22% de los latinos participantes, en su mayoría mujeres, lo reportaron. Una participante de 21 años bisexual y latina explica que los medios de Estados Unidos usan personas no latinas, blancas y cisgénero para representar a la comunidad LGBT, el cual pudiese impactar la forma en que otras personas no vean con facilidad las identidades de minorías raciales, étnicas y de diversidad sexual como intersección. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad bien grande y es verdad que es difícil lograr toda la diversidad posible, pero hay que tratar, porque muchas veces cuando trabajamos temas de la comunidad LGBT, ponemos a personas blancas bien parecidas,
de acceso económico, ¿verdad? Y la única diversidad que tienen es el ser gay. Y entonces no ampliamos en el resto de la comunidad, no ponemos, no visibilizamos a las personas lesbianas, a las mujeres lesbianas, no visibilizamos a las personas bisexuales, no visibilizamos a las personas latinas, trans, y sobre todo no visibilizamos las intersecciones. Si pensamos en los shows que vemos en Netflix y en otras plataformas, podemos ver la representación y podemos analizarla, ¿verdad? Solamente hay pocas series y pocas películas que realmente han cautivado esas interseccionalidades. Así que todo esto promueve el matrimonio heterosexual, ¿verdad? El impacto de la religión, perdón, promueve lo que es el matrimonio heterosexual, la preservación de la familia y la condena de lo que es no heterosexual. Y esto va a generar un estigma mayor. Así que debemos seguir mirando, ¿verdad?, lo que es la religión y su impacto en las comunidades LGBT+. Vamos a ver cómo en este estudio identificaron cómo las instituciones religiosas identificaban las conductas no heterosexuales como unas problemáticas y estigmatizaban utilizando términos religiosos como inmorales y pecaminosos. El cristianismo ha limitado la sexualidad aceptable al celibato o al matrimonio heterosexual procreador y ha condenado abiertamente el comportamiento entre personas del mismo sexo como moralmente incorrecto. Es decir, y si priorizamos lo que es el matrimonio heterosexual y el celibato antes del matrimonio, pues entonces esto no deja mucho espacio para la comunidad. Ahora sí, con el matrimonio legalizado entre personas del mismo sexo, un poco, pero ni tanto, porque pues lo único que se prioriza es el matrimonio heterosexual procreador. Los hallazgos principales nos dicen que hay correlaciones positivas entre la religiosidad e ideologías masculinas. La homonegatividad internalizada es un asunto bien presente cuando se incluye la religión. Hay menos comodidad con el sexo receptivo. Hay baja eficacia del condón y hay niveles más altos de soledad e incidentes de eventos discriminatorios. Y muchas veces es porque dentro de la comunidad de la religión no existe educación sexual real, ¿verdad? Y saludable y atinada a las necesidades de las personas de la comunidad LGBT+, sobre todo latina. Así que vamos a ver cómo muchas veces tienen un concepto equivocado de lo que es protección, vamos a ver lo que tiene un concepto equivocado de ciertas conductas sexuales como el sexo receptivo. Y esto va a promover, más allá de que las personas no hagan y no incurran en esas conductas, sino que las hagan, pero las hagan mal. Así que, o no saludablemente. Y en la literatura se han encontrado factores que le suman o le quitan a esta situación. Y vamos a ver que mucho tiene que ver con la aceptación parental. La aceptación parental tiende a ser un factor de protección bien fuerte y el rechazo de los padres, madres o encargados se asocia a un aumento de los síntomas de depresión. Así que va a ser un factor de riesgo cuando hay rechazo de los padres. Y esto va a lograr menor participación en conductas sexuales de riesgo y menor uso de sustancias cuando hay aceptación de los padres. Así que, y obviamente, y esto hace mucho sentido porque cuando hay aceptación de los padres, vamos a ver que va a haber más comunicación, va a haber más oportunidad de orientar y educar en cuanto a lo que es el sexo seguro y saludable. Va a haber mayor oportunidad para que los menores traigan a sus parejas a las casas y por tanto haya más protección y vaya más pues ese sentido de poder compartir lo que está pasando dentro de la relación a sus padres y no va a necesitar, posiblemente no va a tener tanto estrés minoritario y no va a necesitar manejarlo con otras maneras. Y obviamente sabemos que es un manejo maladaptativo el utilizar sustancias, pero muchos niños, por la exposición que hay en la juventud a las sustancias y por otras razones, van a entrar al uso problemático de sustancias. Y en una desproporción mayor cuando hablamos de comunidades latinas que son LGBT. SAMS identifica que las personas asiáticas y latinex tenían la prevalencia más baja en los servicios de salud mental en comparación con las personas blancas. Link establece que uno de los argumentos ha sido que las personas pertenecen a una cultura donde estigmatizan los servicios de salud mental. Y eso es otro problema adicional en la comunidad latina. Y es que la comunidad latina tiene muchas características culturales que no promueven el buscar ayuda. Y de hecho, si lo pensamos, no sé cuánta gente de aquí
sea latina, pero las personas latinas reflexionemos sobre los dichos populares, ¿verdad? Los refranes, como los trapitos sucios los lavamos en casa, entre otros, ¿verdad? Que ahora no me van a salir porque estoy en el spot, pero veamos los refranes populares que fomentan que las personas no vayan a terapia, básicamente, que no busquen ayuda profesional. Y entonces esto va a hacer, y lo he encontrado en la literatura, que las personas no se acerquen a los servicios de salud mental, ¿verdad? Y eso va a crear, entonces, que manejen las cosas a su manera y muchas veces de manera maladaptativa. Así que vamos a tener que, muchas veces cuando trabajamos con esta población, crear un enganche a algún mayor, porque están ahí básicamente por suerte, porque les resta poco, ¿verdad? O le queda poco de ánimo para continuar. Obviamente, el ser inmigrante le añade un layer aún mayor de estrés y ansiedad. Hay mucho racismo y actitudes negativas hacia la inmigración y hacia los estatus de las personas inmigrantes. Hay una expectativa de ser estereotipado negativamente. Se vuelven hipervigilantes a posibles amenazas por su identidad sexual. Hay conflictos entre los valores culturales e ideas personales que pueden presentar retos para los latinos, latinex LGBT+. No son aceptados en muchas comunidades étnicas y hay una desmotivación para acceder a recursos de como apoyo familiar o servicio. Es decir, al ser inmigrantes muchas veces tienen el miedo de que si accesan servicios, esos servicios les van a alertar a las autoridades para deportarles, o le van a traer consecuencias negativas. Entonces vamos a ver cómo dentro de las comunidades latinex va a haber cierto rechazo hacia las comunidades latinex que son inmigrantes, pues porque un poco hay desprecio, porque se siente que no hicieron las cosas bien, porque pueden calentar la comunidad, porque le traen un estigma aún mayor a las comunidades latinex, entre muchas otras razones. Así que la comunidad latinex inmigrante también trae un set, ¿verdad? O una variedad de problemáticas adicionales. Dice que adicional a estos estresores, las personas inmigrantes LGBT+ latinas se les puede hacer difícil acoplarse a una nueva cultura, tomando en consideración su propia cultura. Respecto a las disparidades que atraviesan los inmigrantes indocumentados y documentados, Guadamusi y sus colaboradores establecen que tenían menos acceso a la atención médica, incluyendo la cobertura de seguro, o un proveedor de atención médica habitual, comparado con los ciudadanos naturalizados. Así que vamos a ver la importancia, ¿verdad? Que eso es otra categoría minoritaria que se añade muchas veces a las comunidades latinas. Así que la idea de esto es cómo trabajar con la comunidad LGBT cuando son también latinas y utilizar el modelo afirmativo. El modelo afirmativo es un modelo que a través de la literatura ha dado muchos resultados y ha sido muchas veces el factor que ha hecho un cambio dentro de las intervenciones que trabajamos, ¿verdad? Primero hay que hablar de lo que no es afirmación, sino que lo que es conversión o reparación o reorientación. Y son terapias o mal llamadas terapias que se basan en la visión de que la transexualidad es una enfermedad mental o que la homosexualidad es una enfermedad mental. El objetivo es cambiar la expresión e identidad de género del cliente o la orientación sexual del cliente también. Y la mayoría de las organizaciones no avalan las terapias reparativas. Vamos a ver en la literatura cómo muchas organizaciones de renombre mundial e internacional van a tener vetadas, ¿verdad? O eliminadas estas terapias, porque la literatura ha enseñado muchas veces que son inefectivas y promueven más daño que bienestar. Muchas personas se han suicidado a raíz de estas terapias reparativas. Yo he tenido pacientes que han venido a donde mí después de haber ido a terapias reparativas y realmente el daño que causa la autoestima a su psiquis, ¿verdad? Es a veces bien difícil de reparar. Y tenemos que pensar que en realidad no hay nada que reparar. La literatura nos ha mencionado una y otra vez que las personas LGBT no tienen patologías inherentes a su orientación sexual o su identidad.
Así que vamos a ver cómo esto es realmente un concepto equivocado que tenemos y que creamos a raíz de los mitos y los estigmas que existen de esta comunidad a través de los años. Estas terapias reparativas han sido provistas por reparativas de conversión, hay diferentes nombres, han sido provistas por profesionales de la salud mental, consejeros religiosos, líderes religiosos y otros profesionales que replican las visiones cisexistas y heterosexistas que promueven los prejuicios contra las personas LGBT+. Es importante recalcar que ha habido una evidencia contundente en contra de la despatologización de la diversidad en estas áreas de sexo, género y orientación sexual, que ha habido una consecuencia a la salud seria de las personas LGBT+ cuando entran en terapias LGBT+. Y también que hay personas que consumen estas terapias por miedo, porque pertenecen a comunidades religiosas y les recomiendan estas terapias, o porque sus familias les envían a estas terapias. Así que estas terapias ocurren en todos los países. Lo que pasa es que muchas veces se desconoce dónde, porque se les llama de manera diferente, porque no se anuncian, porque solamente ocurren en comunidades de fe, que son muchas veces herméticas ante el público. Y entonces son difíciles de documentar, aunque sean documentados. Pero existen muchos relatos de personas que han sobrevivido a estas terapias. Vemos que muchas de las razones que me adelanté, ¿verdad?, y las mencioné anteriormente, para buscar estas terapias es pertenecer a una religión, tener poca aceptación de la familia y la comunidad y sentir atracciones bien fuertes que no pueden cambiar, no pueden ser célibes ante estas atracciones fuertes que tienen. Y es que muchas veces, pues, esas atracciones no serían problemáticas si no hubiese una sociedad que dijera que esto está equivocado, ¿verdad? Y cuando vemos, ¿verdad?, todo esto se nutre de esta visión heterosexista y cisexista de la cual estábamos hablando anteriormente, ¿verdad?, de cómo esto es equivocado, cómo lo único saludable es ser heterosexual y cisgénero. Así que tenemos que revisar muchas veces nuestras posturas, y para trabajar con la comunidad LGBT+, es bien importante revisar cómo nosotros nos sentimos a nivel personal. Porque a nivel personal, y muchas veces sabemos, y nuestros adiestramientos en las diferentes profesiones nos dicen que debemos separar lo personal de lo profesional, pero muchas veces eso es bien difícil. Así que hace falta un análisis personal para poder entrar a trabajar con la comunidad. El daño psicológico que se ha documentado a través de los años es depresión, ideación o intento suicida, baja autoestima, disfunciones sexuales, percepción distorsionada de la realidad, homofobia internalizada o LGBT-fobias internalizadas, imaginería intrusiva y monitoreo de manierismo. Imaginería intrusiva se refiere a que hay técnicas de las terapias de conversión que les cambian la imaginería sexual con refuerzo positivo, es decir, le ponen le ponen pornografía heterosexual para que las personas se intenten masturbarse, sentir excitación y le dan refuerzos con ello. Entonces, esto se convierte luego en imaginería intrusiva que les tormenta, ¿verdad? Monitoreo de manierismo, ¿verdad? Muchas veces cuando la persona es un hombre femenino o una mujer masculina, una de las cosas que utilizan es hacer básicamente modificación de conducta, como si eso fuera así de fácil cambiarlo. Y entonces esto lo que produce es como una obsesión por monitorear los manerismos que tiene la persona. O sea, ver cuando alarga demasiado las frases o las sílabas, cuando de repente usa mucho las muñecas o se ve muy masculina, ese tipo de cosas. Y imagínense lo difícil que eso puede ser a nivel mental, estar siempre pendiente de cómo tú estás expresándote o funcionando. Y eso pues es como un poco como dicen en inglés, second guessing yourself todo el tiempo, ¿verdad? Como dudando de ti todo el tiempo. En cuanto al daño social, específicamente con la familia de origen, se observa mucha soledad y mucho aislamiento de la familia, lo cual eso representa un problema serio, ¿verdad? Sobre todo en países latinos que tenemos el valor del familismo. Interferencias con relaciones de intimidad, pérdida de apoyo social, miedo de abusar sexualmente, porque muchas de las terapias van relacionadas a mitos, ¿verdad? Y se promueven los mitos de la comunidad LGBT. Y entre esos mitos existe el decir que si perteneces a la comunidad LGBT vas a ser un abusador sexual, disculpa. Y esto, sobre todo en Puerto Rico, se han hecho investigaciones con la comunidad
de abusadores y ofensores sexuales, y se ha encontrado que la inmensa mayoría, el 97% son heterosexuales, son cisgénero, y el 93% son heterosexuales. Así que en efecto, la inmensa mayoría de las personas, es un mito que no tiene evidencia científica, todo lo contrario, lo debancamos cuando vemos la literatura. Pero estas terapias promueven ese estigma, así que imagínense el dolor emocional que va a sentir la persona cuando una figura de autoridad les replica esos mitos y esos estigmas durante la sesión de terapia. Y atraso en el desarrollo, muchas veces no salen del closet, no continúan con sus vidas, no pasan esos procesos tan difíciles, y los dilatan porque, pues, obviamente, le piden que eso sea así. En cuanto al daño espiritual, hay pérdida de la fe, sentido de traición por los líderes religiosos, hay rabia por los conceptos de castigo y vergüenza de Dios, y hay una excomunión. Y todo esto va a representar como algo problemático, porque si se fijaron anteriormente, la religión y la espiritualidad es un valor que tenemos como comunidad latina. Así que el perder esa parte y sentirse traición por esa parte va a representar un asunto bien difícil de manejar en la comunidad latina. So, ¿qué podemos hacer? Y aquí un poco, yo creo que este es un poco del final feliz. Yo sé que ha sido a través de la presentación como algo un poco fuerte de escuchar, tal vez, y difícil de escuchar, pues porque es una triste realidad que ocurre en la comunidad, pero vamos a ver maneras que podemos manejar esto. El modelo afirmativo goza de la aceptación de la mayor parte de los expertos en las intervenciones de las orientaciones sexuales y la identidad de género diversa. Así que este es el modelo recomendado. Pero es importante reconocer que esto no es un sistema de terapia. Esto es un modelo o marco conceptual que se basa en la información de lo que hemos hablado anteriormente, de cómo nosotros conceptualizar a la persona que tenemos de frente y no problematizar la orientación sexual o la identidad de género. Es un rango especial de conocimiento psicológico que reta la visión que la homosexualidad, bisexualidad y las identidades trans son patológicas. La homofobia, bifobia y la transfobia se observan como variables asociadas al desarrollo de condiciones sintomáticas. Así que vamos a ver cómo esto, ¿verdad?, es apoyado por el modelo de estrés minoritario, que básicamente ese es uno de sus preceptos más importantes, pero entonces va a brindar una alternativa, va a brindar un espacio seguro que le vamos a desarrollar a la persona que va a visitarnos en la sesión. Entonces, vamos a basarnos en que vivir en una cultura basada en la vergüenza crea desórdenes psicológicos. O sea que, básicamente, cuando trabajamos en un ambiente nocivo y la comunidad LGBT crece en un ambiente nocivo para la salud, pues esto le va a crear posiblemente desórdenes psicológicos. Y aunque es verdad que existe mucha resiliencia en la comunidad, porque la existe, deberían haber mucho más diagnósticos y más síntomas de lo que realmente hay, como quiera, cuando la comparamos con comunidades heterosexuales y no latinex, vamos a ver un aumento en síntomas definitivamente. Y este marco conceptual trabaja para mover al participante de la vergüenza al orgullo. Y por eso muchas veces vamos a ver estos eventos de orgullo, y acabamos de pasar el mes de junio, es un evento de orgullo importante y se hace por la necesidad de cambiar un poco el ambiente por toda la experiencia negativa que hemos tenido a través de los años. Así que el mes de orgullo representa un poco de lo que debemos hacer en terapia, ¿verdad?, que es fomentarle sentirse orgulloso de esa orientación sexual diversa o esa identidad de género diversa. El marco conceptual afirmativo involucra que el profesional acepte, apoye y entienda a sus pacientes. Debe respetar los valores, las creencias y las necesidades del paciente. Y vamos a utilizar acercamientos centrados en el paciente, acercamientos multiculturales y acercamientos basados en evidencia. El manejo activo que vamos a estar haciendo, deben ser estrategias cognitivas y emocionales para manejar el estigma y los conflictos. O sea que mucho de lo que vamos a hacer va a ser trabajar con esos estigmas y esos conflictos y esa disonancia cognitiva que van a haber cuando, por ejemplo, soy LGBT y pertenezco a la comunidad religiosa. Soy LGBT, pero mi familia latina
me dicen que eso es pecado, que eso está mal, y aunque me quieren en la casa, me rechazan quien yo soy, ¿verdad? Y me tormentan diariamente, semanalmente, sobre estos temas, lo cual provoca pues, que me sienta mal, ¿verdad? Entonces, desarrolla marcos cognitivos alternos, como les dije, resolver la disonancia cognitiva, la facilitación de la expresión emocional y la resolución de las pérdidas. La facilitación de la expresión emocional va a ser importante porque, y sobre todo en las personas latinex, y sobre todo en hombres latinos, vamos a encontrar que no tienen las herramientas para expresar sus emociones, porque les han dicho a través de su crianza que tener alguna emoción es muestra de debilidad y es muestra de no ser masculino lo suficiente. Así que es importante ayudarles a manejar y expresar esas emociones y procesarlas. En cuanto a la resolución de pérdidas, eso lo que significa es que a través de las vidas, las personas, obviamente todo tipo de personas se experimenta pérdida a través de la vida. Sin embargo, en la comunidad latina y LGBT+, vamos a ver pérdidas de familiares, de amistades y de apoyo social en general, porque van a haber muchas personas que no les van a aceptar en sus identidades. Y eso resulta una dificultad mayor, sobre todo cuando nosotros privilegiamos, como dijimos anteriormente, este sentido de comunidad con la familia y con las amistades. En cuanto a la exploración y desarrollo de la identidad, vamos a ofrecerle el permiso y la opción de explorar una amplia gama de oportunidades y reducir los conflictos sin priorizar un resultado particular. Esto resulta bien importante porque, en primer lugar, nosotros como profesionales de la salud mental vamos a priorizar y vamos a creer firmemente en la autodeterminación. Cuando son asuntos que no crean problemas de salud o problemas de seguridad, la persona puede definir o desarrollar cuál va a ser su futuro y su vida. Y eso es bastante lo que nos tenemos que enfocar para poder reconocer que las personas tienen la capacidad de escoger sus vidas, ¿verdad? De escoger cómo va a ser ese desarrollo. Y entonces, nosotros no debemos priorizar ningún resultado y sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, nosotros debemos permitir y promover la experimentación. Obviamente la experimentación saludable, sabiendo que esto no es algo que les hace daño. Así que podemos decirles o decirles no, podemos guiarles en la experimentación y guiarles en cuanto a, para mí, hay dos asuntos bien importantes que les he mencionado ya, salud y seguridad. Esos son dos elementos que si esas dos cosas se cumplen, cualquier cosa se puede hacer. Así que la meta de la intervención en cuanto al modelo afirmativo es llegar a una definición del paciente de su identidad que sea más coherente y auténtica, de que la persona se sienta cómoda con ella y trabajar el ajuste emocional, esa vergüenza, esa autoestima con sus creencias, valores y normas. Y ahí cuando hablamos de valores, incluir los valores latinos que muchas veces van a, pues dependiendo de la persona, ¿verdad? Van a facilitar o van a hacer, impedir o hacer más difícil el desarrollo de su identidad y por tanto su coming out y todo el proceso que escoja la persona. Y vamos a hablar sobre algunas estrategias de afrontamiento basadas en lo que es la comunidad latina. Vamos a ver un desarrollo de conciencia crítica, vamos a ver un manejo estratégico de la identidad racial, étnica y sexual, vamos a ver distanciamiento protector y vamos a ver búsqueda y creación de apoyo social de y para las personas LGBT+ y comunidades de color. En cuanto al manejo estratégico de lo que es la identidad racial, étnica y sexual, el mismo captura las diferentes formas en que los latinos con diversidad sexual manejan su identidad racial, étnica y sexual de manera estratégica para pasar como blancos y heterosexuales o heterosexuales en diferentes contextos sociales. Esto es importante porque muchas veces existe el concepto de lo que es pasar. Pasar significa
que es un concepto basado en el heterosexismo y cisexismo. Es un concepto que ha replicado y retomado la comunidad basado en esos dos conceptos heterosexistas y cisexistas. Y es que pareciendo heterosexual o pareciendo cisgénero, o sea, cisgénero significa no trans, van a ser mejor aceptados, van a ser respetados, van a recibir la inclusión social que tanto cualquier persona anhela. Así que el pasar va a ser un asunto de protección para las comunidades latinas. Sin embargo, nosotros como profesionales no siempre, o sea, debemos reconocer que esto es un sentido de protección para las comunidades Latinx LGBT+, pero no debemos priorizar en ello porque se basa en la vergüenza más que en el orgullo. Nosotros debemos priorizar en el orgullo, ¿verdad? En el orgullo. O sea, que si la persona es afeminada, que se sienta cómoda siendo afeminada. Si la persona es masculina, que se sienta cómoda siendo masculina. Si la persona tiene pareja, que se sienta cómoda presentando a su pareja en los diferentes espacios a los que pertenece. Y es muchas veces ese sentido de protección que les hace ir en el sentido contrario, pero nosotros para proteger y para hacer que su identidad y su autoestima sea la correcta, ¿verdad? Que vaya alineada, pues debemos priorizar en lo contrario, ¿verdad? En cómo accesar a una identidad más coherente y auténtica, siendo quienes son y aceptando quienes son, primero individualmente y después se busca la aceptación de las personas a las cuales ellos quieren ser aceptados e incluidos. Un 94% de los participantes informaron pensar en el futuro, ser conscientes del contexto de uno y notar cómo los demás interactúan con ellos. Adicional, según sea necesario, alternar estratégicamente entre inglés y español, hablar inglés correcto, resaltar las características racialmente ambiguas de uno a través del maquillaje para pasar por blancos y comportarse y vestirse de maneras más tradicionalmente masculinas y femeninas, cumplir con los roles de género tradicionales. Es decir, aprendemos como comunidad latina a enmascarar, ¿verdad? A de alguna manera parecer más como las personas blancas a través del maquillaje y la forma en que nos comportamos. Eso, pues obviamente va a tener unas repercusiones a la vida de las personas porque van a estar avergonzadas de su cultura latina, de su identidad latina y de su identidad LGBT+ también. Así que debemos trabajar como terapeutas hacia cambiar esos efectos, enseñándole modelos que han logrado aceptación, que han sido reconocidos a nivel social, artistas, actores, activistas y otras personas de la comunidad que han sido resaltadas que son Latinx y LGBT+. Búsqueda y creación de apoyo social de y para las personas LGBT y de comunidades negras. El mismo alude al afrontamiento a través de la búsqueda y creación de apoyo social de otros que se identifican de manera similar a uno mismo en términos de identidades raciales, étnicas y sexuales. Esta estrategia de afrontamiento fue formada por la mayoría de los participantes. Los aspectos de apoyo incluyen el sentido de pertenencia y la identificación. Y aquí me gustaría enfocarme en lo trabajoso que es esto. Muchas veces nosotros nos sentimos que solamente podemos tener amigos de ciertas categorías porque las otras categorías no nos van a aceptar. Y muchas veces nosotros como profesionales debemos, pues sí, fomentar todo tipo de apoyo social. Sin embargo, es importante reconocer que la literatura sostiene una y otra vez que las personas que son más similares a uno tienden a tener mayor apoyo. Y eso no es muy cierto y lo vemos en la práctica y en el diario vivir todo el tiempo, ¿verdad? Con las personas LGBT latinas no hay mucho que decir, ¿verdad? No hay mucho que explicar. Con otros tipos de comunidades, cuando hacemos amistad o somos incluidos en otros tipos de comunidades, hay mucha explicación que hay que hacer una y otra vez en ciertos momentos, porque se van a dar microagresiones, porque van a haber temas que desconocen
y te van a preguntar, ¿verdad? Sin embargo, cuando estás con personas de la comunidad LGBT y latina, vamos a ver que definitivamente van a haber cosas que no se tienen que explicar, que son cosas que ya están incluidas en el referente de ese grupo, porque las viven también. Y si se cuentan y si se intercambian, van a tener una similitud en cuanto a las experiencias y el manejo. Así que eso baja por completo las expectativas, baja por completo el estigma y el discrimen que pueden sentir. Así que eso logra muchas veces tener un mayor sentido de pertenencia y una identificación real con esa comunidad. No es discriminar en contra de las otras comunidades o las comunidades mayoritarias, es que realmente es un lugar de seguridad y protección para estas comunidades. Así que el fomentar, que nosotros fomentemos esta búsqueda y esta conexión con personas de las comunidades latinas LGBT+, va a ser bien importante y va a ser necesario. Así que ayudemos a crear destrezas sociales, ayudemos a buscar en internet y en las redes sociales, sobre todo, grupos que incluyan, ¿verdad? Estas diversidades o que sean de estas diversidades. Fomentemos el participar de actividades. Eso es bien importante. Y vamos a ver cómo esa inclusión va a ayudar a que la persona se acepte a sí misma. Y muchas veces la resistencia a pertenecer y a buscar estos grupos va a tener mucho que ver con el no sentirse cómodos con su propia sexualidad o su propia identidad de género. Así que eso hay que trabajarlo posiblemente antes, la autoaceptación, muchas veces antes de lo que es el buscar estas ayudas. Pero estas ayudas existen y cada vez más hay organizaciones de interseccionalidades, lo cual es algo bueno porque así puede comenzar la búsqueda. En cuanto a distanciamiento protector, es utilizado para protegerse psicológicamente y distanciarse emocional y cognitivamente del estrés minoritario actual o de antes de que ocurra. El 83% de los participantes reportaron minimizar o ignorar el estrés minoritario y los efectos psicológicos para asegurar seguridad, evitando confrontación en espacios públicos o para mantener relaciones positivas con los demás. Esto es bien importante porque esto es un efecto protector, pero a la misma vez evita que se toquen temas que hagan cambios para lograr mayor protección. Es decir, si tú estás en un grupo y evitas temas de este tipo para poder ser incluido y poder participar, eso lo que va a provocar es que las microagresiones continúen, que el discrimen continúe y por tanto ese estrés minoritario va a perpetuar. Sin embargo, si se tienen estas conversaciones, aunque sean incómodas, eso va a hacer cambios a nivel de las personas, pero eso requiere mucho de la persona LGBT+ latina. Así que tengamos cuidado con lo que le exigimos, ¿verdad? O le pedimos a nuestros pacientes, ¿verdad? Pero definitivamente se crea este asunto de distanciarse de esos grupos muchas veces o de evitar estos temas para lograr mayor bienestar. Aquí viene muchas veces el asunto de las familias escogidas, ¿verdad? Rechazamos las familias de origen por todas las dinámicas de opresión que existen ahí, de rechazo, de discrimen, para entonces formar nuestras propias familias. Y entonces esas familias escogidas se vuelven en el vecino, en el tío que es gay, en el amigo, y esos son el grupo con los que pasan Acción de Gracias, con los que pasan Navidad, y los que pasan muchas otras actividades importantes de familia que tienen que ver con escoger, o sea, con buscar ese grupo el más importante para ti. Así que nosotros como proveedores debemos fomentar, ¿verdad? Esa familia escogida y tratarla como si fuera familia de origen. Pero también debemos empoderar a nuestras personas LGBT+ a buscar la fortaleza en ocasiones, cuando son grupos importantes a los cuales tienen que pertenecer, como el trabajo, como vecindario, etcétera, lograr estrategias para poner el tema y educar de alguna manera, ¿verdad? No tiene que ser la responsabilidad completa de la persona, sino que nosotros a veces podemos ir a la escuela, podemos ir al trabajo,
a dar charlas, siempre y cuando tengamos el permiso del paciente, ¿verdad? Pero utilicemos nuestras posiciones de privilegio, ¿verdad? En cuanto a la educación y nuestro rol profesional para educar los espacios en los cuales nuestros pacientes navegan. A nosotros se nos hace mucho más fácil que muchas veces a los pacientes o clientes. El desarrollo de la conciencia crítica, pues vamos a ver aquí cómo describe cómo desarrollan la conciencia del privilegio y la presión al moldear sus experiencias diarias y se esfuerzan por combatir los sistemas opresores. Un 94% de los participantes identificaron que eran muy conscientes de los sistemas estructurales de privilegio y opresión y cómo se conectaban con sus identidades minoritarias que se cruzaban. Así que va a haber un grupo de personas LGBT latinas que van a desarrollar esa conciencia crítica. Y eso, aunque muy bueno, eso representa a nivel de salud mental y emocional un deterioro a veces, porque la ignorancia a veces es afortunada, porque cuando no vemos las cosas, muchas veces las sentimos, pero el no verlas también nos da cierta protección cuando vemos constantemente estos sistemas opresores, cuando podemos reconocerlos y ver lo que causan en nuestra comunidad, lo que causan en nosotros mismos, pues estamos todo el tiempo combatiendo, todo el tiempo resistiendo. Y eso obviamente va a tener una dura experiencia en nosotros. Así que es importante reconocer que nuestras comunidades LGBT+ Latinx siempre van a estar luchando. Luchando por aceptación, luchando por inclusión, luchando en contra de microagresiones y discriminación. Y eso va a representar, como les dije anteriormente, una dificultad en su diario vivir. Muchas veces lo que nosotros le pedimos o recomendamos a otros pacientes, a estos pacientes LGBT+, se les va a hacer aún más difícil poder lograrlo. Y eso es una realidad que nosotros debemos de asumir y dentro de nuestros privilegios lograr no cegarnos. Y es que lo que pasa con los privilegios, muchas veces los privilegios nosotros no los podemos quitar. O sea, quien nació, quien le permitieron educación, quien nació en una familia acomodada, quien es blanco, o sea, no podemos quitarnos el color de nuestra piel, no podemos cambiar nuestra historia, pero sí lo que podemos es ser conscientes de nuestros privilegios y cómo nuestros privilegios moldean nuestra misión de mundo y nuestra opinión. Y en esos casos, pues nosotros tenemos que revisarnos una y otra vez para poder ver las cosas correctamente y ver la realidad del paciente que tenemos de frente. Así que atinemos nuestras recomendaciones a la realidad de nuestros pacientes y no le exijamos cosas que no nos puedan dar, porque entonces el proceso de terapia se va a involucrar la frustración, ¿verdad? Por no poder lograr las metas, que muchas veces van a ser metas de nosotros y no necesariamente metas de ellos y ellas. Otras estrategias de afrontamiento: mudarse fuera de su hogar cuando no hay aceptación, vivir y o socializar con Latinx LGBT+, pasar por alto el estigma, prejuicio y la discriminación, buscar servicios LGBT+, aprender sobre los temas concernientes a la comunidad. Así que mudarse fuera de su hogar cuando no hay aceptación, pues definitivamente esto va a ser importante porque tanto uno nada contra la corriente hasta que de repente no puede. Y es importante reconocer que el familismo, ¿verdad?, es un valor que puede ir en contra de nuestras comunidades LGBT+, porque la lealtad y el respeto a nuestras familias tiene que tener un límite, porque en ocasiones la persona LGBT+ debe ponerse primero. Y eso va a ser un poco responsabilidad de nosotros traerlo a terapia, ¿verdad?, cuando las personas no lo han reconocido. Y hacer sus propias familias escogidas. Eso va a ser muchas veces importante. Vivir y o socializar con Latinx LGBT+, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Ya les dije que la familia escogida es sumamente importante. Va a ser, dentro, por ejemplo, de la comunidad trans existen lo que son las casas. Hay un show en HBO, y no puedo hacerle promoción a HBO, pero un show importante sobre los house balls, ¿verdad?, que se llama Legendary,
y ahí vemos diferentes casas de personas de la comunidad LGBT+, pero específicamente como personas trans de color o latina, que esas van a ser sus familias, y priorizar, y nosotros reconocer la importancia de esas familias va a ser importante. Pasar por alto el estigma, prejuicio y la discriminación. Van a haber momentos donde realmente no va a ser fácil atender estos asuntos en todo momento. Así que van a haber ocasiones donde tenemos que pasar por alto estos asuntos de estigma y prejuicio y discriminación para preservar amistades, para preservar nuestra salud mental. No siempre se puede estar en contra de la corriente, no siempre se puede estar combatiendo estos asuntos. Pero, obviamente, eso tiene sus consecuencias emocionales también. Buscar servicios LGBT+, y esto va a ser un reto porque para la comunidad latina, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? No todos los sitios LGBT+ van a tener terapeutas o personas que entiendan las realidades de la comunidad latina. Así que buscar servicios va a ser difícil, pero no imposible. Y aprender sobre los temas concernientes a la comunidad, pues ser de experiencia LGBT no es lo mismo a conocer sobre la comunidad LGBT. Cuando uno es parte de la comunidad LGBT, uno conoce su experiencia y uno ve lo que uno y sus amigos han pasado y las personas que uno conoce han pasado. Pero eso no te da una visión, un scope, ¿verdad?, mayor, donde puedas ver todo lo que dice la literatura y cómo se explican esos procesos y cómo, ¿verdad?, y los hallazgos que existen en la literatura. Así que es importante reconocer que muchas veces aprender de la comunidad va a ser un tanto liberador para ponerle nombre a las cosas y para también reconocer la diversidad que no es la que nosotros experimentamos. Por eso, cuando somos profesionales, sí es bueno entrar de lleno a la comunidad y conocer de la comunidad por la comunidad, pero también es importante estudiar la comunidad, ¿verdad? Reconocer, ir a estos talleres, buscar información, hacer la certificación LGBT, buscar momentos y instancias donde podamos ver una visión aún más abarcadora de lo que es la comunidad LGBT. Otro estudio realizado en el 2018 con adultos jóvenes con diversidad sexual incluyó un gran porcentaje de Latinx y encontraron que las estrategias de afrontamiento cognitiva, o sea, tratar de no pensar en el estrés de las minorías, y las estrategias de búsqueda de alternativas, encontrar nuevos amigos, por ejemplo, se asociaron con un pobre ajuste psicosocial. En contraste, las estrategias dirigidas específicamente a manejar el estrés de las minorías, por ejemplo, buscar servicios LGBT y aprender sobre los temas concernientes a la comunidad, se asociaron con un mejor ajuste psicosocial. Y eso básicamente por lo que les mencioné, ¿verdad? El encontrar nuevos amigos te expone a rechazo, el no pensar en ese estrés minoritario y no atenderlo, pues definitivamente va a ser, va a tener sus consecuencias también. Eso es un asunto complejo, donde va a tener diversas experiencias. Y entonces los factores que interfieren en lo que es la aceptación familiar va a ser el machismo, la interseccionalidad, el respeto y la religión. El machismo trae una masculinidad hegemónica, va a traer unos referentes de masculinidad que nos van a hacer daño. El machismo nos impone el que los hombres no puedan accesar sus emociones, no puedan procesarlas. El machismo también nos impone el que tenemos que vernos masculinos, tenemos que priorizar en un matrimonio heterosexual o algo que se asemeje a eso, que tenemos que tener un rol de liderazgo dentro de nuestra relación y que tenemos que tener sexo penetrativo en vez de receptivo, porque el receptivo es un rol femenino y no un rol masculino y por tanto no podemos caer ahí. Entonces eso va a traer dificultades en nuestras relaciones, eso va a traer internalización del estigma, ¿verdad?, que incluye la comunidad, y va a hacer que nosotros también discriminemos en contra de personas que van a ser, ¿verdad?, por ejemplo, hombres femeninos o mujeres masculinas, ¿verdad?, diferente a lo que nosotros nos han exigido ser. Y eso obviamente va a tener sus repercusiones en cuanto a nuestro diario vivir, ¿verdad? Y con eso nosotros como profesionales debemos trabajar, ¿verdad? Y debemos señalárselo para crear introspección y maneras alternativas de ser masculinos que sean más saludables.
Entonces, en la interseccionalidad, como hablamos anteriormente, va a representar un asunto importante a atender que van a interferir en la aceptación familiar. ¿Verdad? Cuando trabajamos con lo que es las familias latinas, que es el tema de hoy, o sea, personas latinas LGBT+, que es el tema de hoy, pues las personas latinas LGBT+, se van a exponer a mayor rechazo de parte de las familias. Y vemos como menos interseccionalidades logran mayor aceptación. Y eso tiene que ver porque, como les dije anteriormente, la interseccionalidad representa diferentes frentes en los cuales a nivel social podemos hacer discriminar o violentar a las personas. Por todos los mitos que existen sobre las personas LGBT, por todos los mitos que existen sobre las personas latinas, que todos los mitos que existen sobre las personas inmigrantes. Así que vamos a ver esas mezclas y también le añadimos a lo que es raza, le añadimos lo que es etnia, no es lo mismo ser tal vez mexicano que ser puertorriqueño en los Estados Unidos, ser dominicano que ser salvadoreño en los Estados Unidos, ¿verdad? No es lo mismo ser latino blanco que ser latino negro o latino brown, ¿verdad? Vamos a ver que esas interseccionalidades definitivamente van a ser puntas de lanza para ese discrimen. Y nosotros como profesionales debemos primero en nuestros historiales y nuestra exploración realmente ocultar y explorar esas experiencias de discrimen y un poco separar la harina del grano en cuanto a identificar y ayudarles a identificar si esas experiencias han sido, por qué frente han sido, porque eso les ayuda a ellos a entender, ¿verdad?, esos procesos de discrimen y rechazo. Y les ayuda también a empoderarse en cuanto a esas experiencias y verles como sobrevivientes, no como víctimas, va a ser también un cambio de paradigma importante, porque muchas de estas personas se convierten en un asunto de esperar, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice eso? No tan solo es experimentar el rechazo del discrimen y la violencia, sino es anticiparse y pensar que lo van, es la expectativa de ellos. ¿Verdad? Muchas veces, aún en contextos donde son seguros y saludables, las personas LGBT plus latinas van a sentir esa expectativa de que esas dinámicas van a ocurrir. Y eso representa una dificultad para relacionarse interpersonalmente y eso representa una dificultad para lograr la aceptación en los diferentes grupos. Así que es importante pues trabajar con esa interseccionalidad, con la sensibilidad que amerita. Respeto, obviamente el respeto por la familia va a ser una situación compleja, porque sí sabemos que debemos tener respeto por la familia. De hecho, hay mandamientos en ciertas religiones que así lo exigen, pero el respeto debe ser de ambas partes y nosotros como profesionales debemos recomendar que haya respeto de ambas partes. Y el respeto a la identidad de alguien es sumamente importante, porque aunque ustedes, a las personas heterosexuales y cisgénero, no hayan tenido esa experiencia de que te respeten esa heterosexualidad, porque es algo que se vive, ¿verdad? Y se asume, si no te respetan tu identidad latina, no te respetan tu identidad como persona, uno tiene un problema serio con eso y se siente ofendido. Pues imagínense si usted fuera de la comunidad LGBT y no le respetan su identidad sexual o de género. Es un asunto que tiene que ir de ambas partes. Así que muchas veces en sesiones nosotros debemos incluir a la familia para poder manejar, ¿verdad?, esas dinámicas y poder orientar a las familias en cuanto a lo que es la ciencia de la diversidad. Porque muchas veces debemos incurrir para mí, y es bien importante, ¿verdad?, que la ciencia es la manera más objetiva de ver la diversidad, ¿verdad?, porque el resto son opiniones y creencias. Así que busquemos literatura que nos diga, ¿verdad?, que cómo la aceptación familiar es el factor número uno, ¿verdad?, y la hemos visto a través de la presentación, de cómo la diversidad es parte de la vida. Hay muchas investigaciones que se han hecho hasta con animales que presentan, por ejemplo, relaciones del mismo sexo. Así que veamos, ¿verdad?, el respeto debe ser hacia la diversidad sobre todo.
Entonces, en cuanto a la religión, vamos a ver que la religión resulta un factor importante y es uno de los factores de riesgo más grandes para la aceptación familiar. La literatura nos ha dicho una y otra vez que la religión, cuando las personas son, y sobre todo no autoidentificarse como religioso o como pertenecer a una religión, sino que participar activamente de una religión es el factor que más ha correlacionado con actitudes negativas hacia la comunidad LGBT. Así que cuando veamos que hay una familia altamente religiosa, exploremos bien esas actitudes porque definitivamente no, puede ser que tengamos, que la familia identifiquemos, disculpen, actitudes negativas hacia la familia, hacia la comunidad LGBT+. Y entonces manejar esos asuntos de la religión es complicado. Muchos asuntos de la religión y la formación de las creencias a través del desarrollo tienden a ser, a través de toda la vida, deshacernos y cuestionar muchas veces esas creencias va a ser difícil. Pero el mejor happy medium o el mejor término medio que nosotros podemos identificar es cuando vemos religiones que aceptan la comunidad LGBT+, y que van bastante acorde con las creencias de esa persona. Y muchas familias han dejado sus religiones anteriores para estar en una comunidad de fe que acepte ese miembro de esa familia. Y entonces se sientan como que satisfechas en el cumplimiento de esa relación con ese ser supremo y esa fe, ¿verdad? Y practicar esa fe. Así que no minimicemos la importancia de la religión es importante, pero también busquemos alternativas para que la persona y la familia puedan identificar. Y eso es en la familia. Cuando hablamos de la religión en la comunidad, van a haber muchas personas Latinx, LGBT+, que van a ser religiosas y se van a identificar mucho con sus religiones porque van a participar activamente de ellas. Y eso va a ser un reto a nivel personal, intrapersonal, de cómo manejar esas creencias, cómo manejar ese estigma y cómo manejar esos versículos de la religión que realmente van en contra de sus identidades, porque no se pueden cambiar. O sea, las identidades de orientación sexual y identidad de género no se pueden cambiar, dicho por la literatura. Así que hay que buscar herramientas para lograr cambiar un poco esa religión, no necesariamente la creencia, sino la religión. Y, por ejemplo, a fines de eso, hay un documental bien bueno que se llama Fish Out of the Water. Está por Netflix, si mal no recuerdo, y otras plataformas. Es importante verlo porque ese documental va a analizar los diferentes versículos de la Biblia que trabajan la homosexualidad. Y eso puede ayudar mucho a nuestros pacientes y nuestras familias para lograr entender el contexto de los versículos y como muchas veces ni siquiera tenía que ver con la comunidad. Y entonces vamos a hablar sobre los factores que logran la aceptación familiar, exposición a personas LGBT+. La literatura nos dice una y otra vez que tanto para la familia como para los profesionales, el exponerse a personas LGBT+, ver sus realidades, conocer su humanidad, ver que realmente esto es una comunidad que busca, como todo el mundo busca, su felicidad, ayuda a entender y ayuda a mejorar esas actitudes hacia la comunidad. Así que cuando somos pacientes profesionales y nuestro caminar para ser profesionales afirmativos, mucho del trabajo va a ser educarse como estamos haciendo hoy, pero también inmiscuirse, participar de lo que es la comunidad y sus eventos. Ver series que trabajen temas de la comunidad, entender, ¿verdad?, estos conceptos a profundidad, ver dinámicas de nuestra comunidad que son únicas, ¿verdad?, y específicas de la comunidad. Eso nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a ser más afirmativos en nuestro caminar como profesionales. En cuanto a recursos disponibles, buscar recursos apropiados basados en ciencia, yo añadiría, para la comunidad. Es importante reconocer que existen recursos de bases de fe y de religión que no van a aportar positivamente al desarrollo de las personas LGBT+, así que debemos saber identificar recursos que están basados en ciencia. Y es que la ciencia realmente avala
lo que es la comunidad LGBT+, y apoya, ¿verdad?, el desarrollo seguro y saludable de nuestras comunidades. Así que buscamos recursos disponibles, y hay en la literatura científica, existen libros, existen organizaciones como PFLAG, como lo que es GLSEN, lo que es HRC, lo que es The Trevor Project. Hay muchas organizaciones que se dedican a estudiar la comunidad, a hacer reportes que impacten positivamente a la comunidad, y son muchas veces documentos y recursos importantes para nosotros compartir con nuestra familia. Entonces, en cuanto al caballerismo, esto es otro de los factores que logran aceptación, ¿verdad? Que logran la aceptación de aceptación familiar, y ese sentido de sensibilidad hacia las otras personas, de tener esa empatía hacia la comunidad. Familismo, por otro lado, es un factor que es medio ambivalente, pero en algunas investigaciones se ha encontrado que logra aceptación. El familismo, por ejemplo, prioriza en la familia el respeto, la lealtad, como hablamos anteriormente, y esto va a ayudar a que las familias a toda costa retengan a los miembros de la comunidad. Pero como les mencioné anteriormente, no siempre es una aceptación incondicional, es una aceptación a veces condicional, donde tú puedes permanecer aquí o tú vas a permanecer aquí, pero no puedes hacer tal y tal cosa. No puedes traer a tu pareja, no puedes vestirte de esta manera, o X, Y, Z, ¿verdad? Así que vamos a verlo como una aceptación a medias, el familismo, lo que promueve, pero al final del día pues es algo de aceptación. Las explicaciones culturales históricas. Pues van a contextualizar muchas veces lo que es el concepto de familia, el concepto de la comunidad LGBT+, y va a dar un marco mayor, ¿verdad? De una visión más amplia de lo que es la comunidad LGBT, y va a quitar del medio ese sentido de que eso solamente le pasa a mi hijo o hija o hije, o al miembro de mi familia. Así que eso nos ayuda. Bien, y en resumen, y me gustaría pues dejar esos 15 minutos adicionales para dudas, preguntas, comentarios, curiosidades, o algún otro tema que tal vez a usted le hizo falta en la presentación y no toqué, lo podemos dialogar y hablar. Pero para resumir, pues primero existe mucha más diversidad en la comunidad LGBT+, que en su acrónimo debemos enfocarnos en la diversidad del género, sexo y la orientación sexual. Claro, hablábamos de cómo, disculpen, de cómo la comunidad se conoce como la comunidad LGBT+, ¿verdad? Y los acrónimos que añadimos y quitamos, las letras. Pero mi recomendación es utilizar el LGBT+, dado a que, pues, por asuntos de mercadeo, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, por reconocer bien de lo que se está hablando, eso es lo más que la gente reconoce. Sin embargo, es importante poner el signo de más, porque el signo de más dice, o nos deja decir, que hay más diversidad que solamente esas 4 letras. Adicional, ¿verdad?, si usted quiere ser lo más inclusivo posible, es importante utilizar entonces la diversidad, una comunidad diversa en sexo, género y orientación sexual. Eso es lo más abarcador posible, porque esas son las 3 categorías de donde se derrama toda la diversidad que existe en la comunidad. Pero, pues para propósitos que todo el mundo lo entienda, y en los libros que yo he publicado, pues yo utilizo el LGBT+ para que la gente lo reconozca. Pero en realidad es más amplio que eso, y eso es lo primero que tenemos que reconocer. El modelo de minoritario nos dice que las interseccionalidades son importantes para predecir la cantidad de exposición a violencia y opresión. Las personas LGBT+ Latinx están en mayor riesgo que las personas LGBT+ blancas de desarrollar síntomas psicológicos. Y la interseccionalidad tiene muchas formas, ¿verdad? En una ocasión yo tuve la experiencia de trabajar con una mujer trans, negra, pobre, con mínima educación, con diversidad funcional, ya estaba en una silla de ruedas y dependía de una silla de ruedas para moverse,
era usuaria de sustancias y tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Así que, o sea, en mis manos conté 8 interseccionalidades que la exponen a violencia y opresión. Y ese caso fue muy difícil. Ese caso, de hecho, el sistema le falló, ¿verdad? Al momento de referir, no había lugares donde aceptaran a una mujer de experiencia trans con todas esas, ¿verdad? Categorías minoritarias. Y pues al sol de hoy pues no se sabe de su paradero. Así que las interseccionalidades pueden llegar a la muerte y pensamos que ella la asesinaron. Así que es importante reconocer que las interseccionalidades, debemos ocultarlas, debemos explorarlas y debemos trabajar para procesar las experiencias con nuestros pacientes. La cultura latina tiene valores que pueden facilitar e interferir en la aceptación de las personas LGBT+. Nuestra cultura tiene muchos valores que son bien positivos, pero no siempre van a ser positivos para la comunidad LGBT+. Y no es un poco devaluar lo que es nuestra cultura latina, que tanto queremos y amamos, pero también es ver cómo la cultura afecta a nuestra comunidad LGBT+. Y sí le va a afectar en muchas instancias. Va a haber otros que le va a beneficiar, pero otros les va a afectar, porque muchas veces esos valores culturales van a ser rígidos de roles tradicionales de género, o van a ser rígidos en cuanto a la religión o a la familia, y la persona de la comunidad LGBT+ no va a tener como espacio para flexibilizar y poder vivir un poco más libre y más cónsono con sus identidades cuando no coinciden con esos valores. Cuando trabajamos modelos afirmativos debemos tomar en consideración los valores culturales para tener mayor efectividad. Los modelos afirmativos en la literatura nos han dado un buen resultado, pero debemos trabajar para incluir esos valores afirmativos, esos valores de la cultura latina en la comunidad, en los modelos afirmativos, porque realmente muchos de estos modelos son desarrollados para otras culturas y no para la nuestra, y definitivamente en ocasiones vamos a tener mayor dificultad al implementarlo. Así que es importante incluirles. Y finalizo la parte de la presentación, ¿verdad? No la parte de las preguntas, con esta cita de Mahatma Gandhi: nuestra habilidad de alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización. Y es que en efecto, ¿verdad? Es mi pensar y mi opinión que la diversidad es la riqueza de nuestra civilización. Si nosotros no lo vemos así, entonces estamos buscando seres que se parezcan a uno, seres que piensan como uno, y entonces eso, uno, no tiene fuerza, no promueve la creatividad, vamos a lograr que seamos todos iguales, y eso, además de aburrido, pues no logra encontrar muchas soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Así que nada, les invito a celebrar la diversidad a través de sus vidas personales y sus profesiones. Así que ustedes me dirán preguntas, dudas, comentarios. Sí, excelente presentación. Muchas gracias, doctor Vázquez. Tenemos varias preguntas y gracias por lo que se mantuvieron en la presentación, porque sé que habíamos promocionado el evento hasta las 10:30. Pero gracias por eso. Una de las preguntas es: ¿cuáles son sus recomendaciones para trabajar a nivel nacional la religiosidad y apoyo a la comunidad LGBTQ+? Y luego dice un comentario: para el día 29 de agosto, el Departamento de Salud Federal apoya la celebración del Día de Concientización Nacional de Fe y VIH-Sida. El 2021 puede ser el momento perfecto para que el Día Nacional enfoque un acercamiento desde un modelo afirmativo. La pregunta sería: ¿cuáles serían las recomendaciones para trabajar a nivel nacional la religiosidad y el apoyo a la comunidad LGBTQ+? Perfecto. Sí, porque el comentario yo no le añadiría mucho más a eso. Me parece tremendo comentario y recomendación. En cuanto a la pregunta, pues es una situación compleja, ¿verdad? Hay mucha dicotomía en cuanto a los
pensamientos intrapersonales de cuando hay una religión versus hay unas identidades LGBT+. Mi recomendación siempre es las religiones de puertas abiertas. Existen iglesias de puertas abiertas que promueven, que muchas no tienen denominación, ¿verdad? Pero promueven una relación con un ser supremo y con la espiritualidad, pero no rechazan a la comunidad LGBT+. De hecho, son abiertas a la comunidad, hablan sobre temas concernientes a la comunidad, y muchas de las personas LGBT+, que yo les he recomendado participar de esas iglesias, pues han tenido una gran respuesta y se han sentido bien cómodos al participar. Así que es una buena recomendación las iglesias de puertas abiertas. Excelente. La próxima participante nos escribió: me interesa conocer sobre los estudios para obtener una certificación en LGBTQ+, y a su vez tenemos otra pregunta de en dónde pueden referir a pacientes para poder tener servicios específicos, como unos centros específicos. Pues cuanto a la certificación, yo tengo una colaboración con IRESA, así que pueden contactar a IRESA, al igual que pueden contactar a nuestra compañía que se llama Psicoalternativas, que es info@psicoalternativas.com, para preguntar sobre las certificaciones, pero como les dije, hay una colaboración con IRESA y a lo mejor vamos a seguir esa colaboración donde la certificación pues se va a dar a través de ellos. De hecho, ya estamos dando una. Así que bienvenidos a todos y todas que quieran participar de ella. Entonces, en cuanto a los centros en Puerto Rico, les puedo decir, vamos a ver el Centro Comunitario LGBT para personas que no tengan planes médicos o tengan planes médicos de reforma, y clínicas privadas. Existe el Centro Ararat y existe Psicoalternativas, que es la clínica que yo manejo. Pero hay varias opciones. En cuanto a los Estados Unidos, si están en Estados Unidos, usualmente lo que yo hago es buscar los centros comunitarios, Community Mental Health Clinics de LGBT. Usualmente hay en casi todos los estados, y más de uno por estado. Usualmente se concentran en las ciudades principales, pero existen. Y también hay, por ejemplo, en Puerto Rico hay un directorio de servicios LGBT, que pueden buscarlo así mismo en Google y les aparece, y van a ser proveedores individuales y clínicas que están ahí. Adicional, en Estados Unidos hay LGBT Services, le pueden dar un search y también les da diferentes lugares que pueda atender la comunidad. Muchas gracias. También escribieron: excelente presentación. Es el primer taller claro y conciso y completo. Me encantaría otro igual, de un día con más calma. Gracias por sus enseñanzas. Y tenemos otra pregunta que dice: conozco de 2 personas que hicieron la transición de trans cuando eran teenagers, ahora están haciendo la reversión. ¿A qué se deben estos cambios? Sí, el porciento de reversión de las transiciones es bien bajo, así que realmente eso no debe ser una preocupación mayor para los profesionales. Sin embargo, ¿verdad? Es una realidad. Y esto ocurre usualmente cuando hay una mala asesoría y una mala guía de los profesionales que atienden a los menores. Y es que el género es para muchas personas fluido, y hay personas que se consideran no binarias, ¿verdad? Que no son ni masculinos ni femeninos, y esas personas no deben transicionar. Lo que pasa es que bajo los preceptos de un binario de género, todo el mundo cree que debemos irnos a los extremos de lo masculino o lo femenino, ¿verdad? Que el medio no existe, y por tanto profesionales que se amparan en eso van a priorizar y le van a fomentar y recomendar la transición completa. Y en realidad eso no es una realidad para todo el mundo. Y hay muchas maneras de hecho, la transición, y eso es otro tema, otro webinar, ¿verdad? Pero las transiciones se logran de lo menos invasivo a lo más invasivo. Y uno debe ir por etapas, ¿verdad? Uno primero debe ir trabajando asuntos de género que no sean invasivos, como utilizar binders, utilizar estoqueo, rellenos y ese tipo de cosas, dejarse el pelo crecer, maquillarse, cortarse el pelo, no maquillarse.
¿verdad? Esas cosas son cosas no invasivas que se pueden revertir fácilmente si la persona no se siente cómoda haciendo esos cambios. Y una vez va manejando esas diferencias y esos cambios, esas transiciones, vamos entrando, si todo sigue bien y la persona se siente cómoda y existe disforia, trabajamos lo que es las transiciones médicas, ¿verdad? Y eso eso tiene que ser con un psicólogo, a veces psiquiatra, endocrinólogo, en ocasiones con los menores pediatras, o sea, incluye un gender team, como se le conoce, o un equipo de género, que es quien va a acompañar al menor en esta transición. O sea que hay médicos y profesionales de la salud que se saltan estos pasos, se saltan la manera y la guía de hacer estas transiciones, y esto incurre, ¿verdad?, en menores pues, que revierten su identidad de género o su transición. Y también debemos reconocer que muchas de estas personas trans, cuando transicionan, reciben mucha presión y mucho discrimen aún transicionadas. Así que muchas veces eso va a hacer que las personas reviertan su transición. Excelente, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos los participantes por su tiempo y al Dr. Parque por su tiempo y por una excelente presentación. No sé si tienes unas últimas palabras para decir, para cerrar. Pues agradecerle al público, ¿verdad?, a quien se dio cita aquí por estos temas. Muchas veces no son temas que la gente pues no son tan simpáticos para todo el mundo, así que el hecho de convertirse y estar aquí, convertirse en un profesional aliado y afirmativo, pues va a ser el cambio realmente necesario para nuestras comunidades. Así que les agradezco muchísimo estar aquí. Muchas gracias. Le dejamos el QR code para poder responder, ¿verdad?, nuestro survey. Si lo pueden escanear, y también tenemos el link. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias.